de que se está haciendo algo diferente, no solamente por el hecho de ayudar a un animal. Muchas veces algunos lo toman por un tema, bueno, es un perro, pues no importa. Pero desgraciadamente, al favor de ellos ya existe una ley, la ley 3047 que avala cualquier acto de crueldad hacia ellos. Me encuentro afuera de las instalaciones de un refugio muy bonito que se llama Patitas del Sur. Este refugio nos habían comentado que alberga 117 animales, así que vamos a conocerlo. Me informa el señor que adentro hay más. Vamos a abrir la puerta y a ver. Para usted, ¿qué es el refugio Patitas del Sur? ¿Qué significa? Bueno, en realidad el refugio Patitas del Sur podría tener varias descripciones. Uno, entre ayudar a un animal indefenso, entre cobijarlo y alejarlo de lo que mayormente es mi principal motivo, de la maldad de la gente muchas veces, y darle un lugar donde al menos ellos puedan comer, dormir, estar seguros. Eso representa lo que es el refugio Patitas del Sur. Como se darán cuenta, los perritos no pelean entre ellos, son bastante cariñosos. Y acá el señor que está encargado, el señor Carlos, nos está mostrando todas las instalaciones en sí. Hola chicos, bueno, ya nos encontramos acá dentro de las instalaciones, bueno, una de las áreas que tienen acá, y como se podrán dar cuenta, los perritos no son agresivos, no son malos, al contrario, son muy cariñosos y todos están buscando un hogar. Cajita, ella llegó en una caja. Cajita y caja grande, ella llegó en una caja grande. En realidad me incentivó uno de los casos muy emblemáticos, que fue un caso de Bella, una perrita que tenía miasis en la zona de la boquita. Miasis es además que la enfermedad es cuando la mosca de la gusanera se adapta a uno de los orificios de la boca y deposita sus huevecillos y comienza el tema de las larvas y los gusanos se lo comen. La perrita está en un estado un poco grave y cualquiera que lo miraría diría que esta perrita pues no tiene solución alguna. Entonces lo que pude haber hecho en ese momento, como por ignorancia, dije, bueno, no se va a sanar, ¿no? Entonces, pero yo quise intentar algo más. Lo llevé a diferentes veterinarias para que lo traten. Varias veterinarias me rechazaron porque por su estado, como se encontraba, y otras me dijeron, aplíquele tal, y bueno, se lo logró tratar. Ella sobrevivió, estaba feliz. Entonces dije, si un caso tan grave como ella puede mejorar, que tantos no que son ignorados en la calle. Así que fue uno de los grandes motivos, y también hay varios proyectos que son grandes motivos del albergue, pero entre uno de los emblemáticos es ella. Ella es marmota, e igual llegó con sus crías. No, ella no estaba con crías, ella estaba en la plaza de armas con un carro, le había atropellado la cabeza y estaba otra cabeza más al costado. Se drenó lleno de... Y ella es chica, ella llegó arrastrándose, es por eso que no camina muy bien. Chica. Mire, más que nada mantenerlos sí es complicado. ¿Por qué? Porque como los mencioné anteriormente, ellos comen 3 sacos al día y estamos hablando de un gasto de 165 soles al día, fuera del flete, el pasaje y todo ello. El tema es cómo se sostiene a través de actividades que realizamos y muchas veces de dinero personal para poderlo contribuir, porque siendo sincero, al mes, si algunas personas piensan que las donaciones es constante, pues no es así. Al mes digamos que podríamos reunir 500 soles y el gasto del mes es 4.500 soles en comida. A la semana, así, 6 días se gasta cerca de 1.000 soles en alimentos. Es regular. No, ninguna adopción del albergue tiene costo. Normalmente lo único que hacemos es filtramos a que el adoptante sea bueno, porque como usted dijo, como buenos adoptantes también malos, y esos malos adoptantes, desgraciadamente, tenemos un perrito que está en buen estado, está durmiendo bien, está cálidamente, está comiendo, para que termine en un lugar peor de como lo encontramos, no sería lo ideal. Lo hacemos un filtro y también hacemos seguimiento. Y por eso hemos tenido el caso de que hemos encontrado malos adoptantes, y esos desgraciadamente
para tener un problema legal, ya cuando ya la vida ya no está, es difícil, pero sí hemos tenido problemas legales con algunos adoptantes. Es por eso que le digo a todas las personas que desean adoptar, piénsenlo bien, porque es una vida, no solamente es el hecho de que, bueno, adopte un perro porque me gusta. Recuerde que tiene que ponerse a pensar que son 16 a 20 años, claro que deben tenerlo, tienen que separar y es un tema largo, por eso tienen que firmar su acta de adopción y todo ello. Normalmente los requisitos que deben tener es mayor de edad, tener solvencia económica, ya que eso demanda gastos, por supuesto, y además presentar su copia de DNI, recibo de agua luz, y firmar el acta de adopción para el seguimiento correspondiente. Tiene que estar de acuerdo ellos. Si alguno, y eso sí, todos nuestros perritos, si es cachorro, tienen que esterilizarse a los 6 meses. De ver las actividades de colecta que hacen en la Plaza de Armas, porque en una oportunidad sí me lo hicieron a mí, es como jueguitos y todo. No, ese no es de nosotros. ¿Ah, ese no es de ustedes? Ese no es de nosotros. Pero me dijeron que era patitas de eso. Ese sí, eso es, desgraciadamente, entonces, así como existen buenas personas que hacen de querer apoyar, sí, desgraciadamente los estafaron. Mis 5 soles. Nosotros no pedimos ningún tipo de cantidad monetaria, es la voluntad, no. Puede ser de 10 centavos hasta la voluntad que ustedes tienen. No, porque lo que a mí me hicieron fue un juego tipo talonario. También hicimos la denuncia correspondiente porque habían ido a Megaplaza a nombre de refugio a pedir cuando yo no he autorizado absolutamente nada. Entonces, ¿cómo es posible para las personas darse cuenta que sí es para el refugio? Todos cuando llegan con un volante, con un folder con todos nuestros casos, y muchas veces de ellos nos pueden preguntar cómo es la temática del albergue, con todos ellos y el nombre de la persona que está a cargo, que es mi persona, Carlos Bravo. Todos ellos van dirigidos a mi persona, y si nosotros no hacemos jueguitos, pedimos un monto especial, ni bingo, ni raspa, no. Claro, era por decir algo. Sí, desgraciadamente es un fin de lucro que están haciendo no solamente acá, sino yo mismo he tenido que decir a otras personas que vienen mismo y sacaban cara porque venían a nombre de otro albergue de Lima que yo lo conocía. Yo le dije, bueno, yo conozco al dueño, a la dueña diré en ese entonces, y a ustedes no lo conozco, jamás las he visto. Y se lo que hicieron fue irse corriendo, y si no se van voy a llamar a la policía para que se vayan. Por supuesto que sí, desgraciadamente, nosotros solamente hacemos colecta, pedimos con lata, nuestras latitas, la voluntad que sea necesaria. Y algunas personas pensarán que sacamos una cantidad, no, a veces sacamos 30, 40, 50 soles, y no es mucho, y sí que creo que sí. De todo lo que ellos gastan, claro, aparte de lo que gastamos sí es mucho, pero algunos chicos sí que hacen con su raspa, ellos piden un monto de 5 soles, y creo que en una noche estarán sacando una cantidad regular. Ella se llama Balú, ella se llama Mostaza, ella se llama Quilto, ella se llama Sheila, Cora, Wanda, Marrona, Roque, ella se llama, a ver, no me acuerdo, Kenita, Balta. Ella se llama TCcita, porque fue encontrado en la empresa TCC. Cada uno tiene un nombre referente a donde fue encontrado. El Strompas, el de allá. De repente pensará que el albergue es solo esto, no, el albergue es 700 metros cuadrados, es hasta el fondo. Es muy grande. Sí, es grande el albergue, este es solo un ambiente para ellos, los demás están al fondo, están en mi cuarto, acá es un ambiente, otro ambiente que está acá. Y como había comentado usted, los casos más graves los tiene Sí, yo los tengo separados en otro lugar, donde los tengo separados para que se puedan mejorar. Siendo sincero, no todos se salvan. Porque algunos vienen con enfermedades de insuficiencia renal, algunos vienen con distemper en un estado crónico que altera el sistema nervioso, y diferencias patologías que ya llegan y ya no se puede hacer mucho. Lo llevamos a diferentes veterinarios. No tenemos ninguna alianza con ninguna veterinaria, ya que ellos nos apoyan con lo que pueden, pero a veces un apoyo constante también es abrumar con ellos porque es su trabajo. Claro.